Definiciones y operaciones básicas. Trabajo realizado por Isabel Castro Fajardo, Olga Arroyave Molina y Diego Torres Correa para María Cristina Mejía, Álgebra Lineal, Fundación Universitaria Católica del Norte. Definición de una matriz. Una matriz es un arreglo bidimensional de números reales con m filas y n columnas. Estas pueden sumarse, multiplicarse y descomponerse de varias formas. Aquí mostramos un ejemplo de una matriz de 4×3 y otro ejemplo de una matriz de tamaño 1×9 con un vector de fila de 9 entradas. Existen varias clases de matrices, como lo son matriz fila, columna, rectangular, cuadrada, matriz nula, matriz triangular superior, matriz triangular inferior, diagonal, escalar, de identidad o unidad, traspuesta y simétrica. Vamos a explicar entonces cada una, siendo la matriz fila. Una matriz fila está constituida por una sola fila. Aquí mostramos un ejemplo con unos elementos 2, 3 y -1. La matriz columna tiene una sola columna. Aquí mostramos también un ejemplo donde nos dan con unos elementos -7, 1 y 6. La matriz rectangular tiene distinto número de filas de columnas, siendo su dimensión m por n. Aquí mostramos también un ejemplo. La matriz cuadrada tiene el mismo número de filas que de columnas. Los elementos de la forma A constituyen la diagonal principal y la diagonal secundaria la forman los elementos con I más J, que es igual a N más 1. Otra de las matrices que vamos a citar en ejemplo es la matriz nula. Una matriz nula es la que tiene todos los elementos son iguales a 0. Como vemos en la siguiente ilustración, es una matriz de 2×2 y todos los elementos son 0. Una matriz triangular superior. Una matriz triangular superior es donde los elementos situados por debajo de la diagonal, sería 1, -3 y 2, de la diagonal principal son 0. Aquí vemos en el ejemplo claro la matriz diagonal, el ejemplo y es 0. Una matriz triangular inferior. En una matriz triangular inferior los elementos situados por encima de la diagonal principal son ceros. Vemos el mismo ejemplo muy similar al anterior, solo que la diagonal superior y encima de la diagonal están los ceros. La matriz diagonal. Es una matriz diagonal, todos los elementos situados por encima y por debajo de la diagonal principal son nulos. Aquí ya vemos el ejemplo, la diagonal principal y tanto arriba como abajo es 0. La matriz escalar. Una matriz escalar es una matriz diagonal en la que los elementos de la diagonal principal son iguales. Aquí vemos el ejemplo que todos son la diagonal principal, todos equivalen a 2. Matriz de identidad o unidad. Una matriz de identidad es una matriz diagonal en la que todos los elementos de la diagonal principal son iguales a 1. Vemos aquí claramente en la diagonal principal todos los elementos son iguales a 1. La matriz traspuesta. Dada una matriz A, se llama matriz traspuesta de A a la matriz que se obtiene cambios ordenados las filas por las columnas. Aquí tenemos la matriz A con una matriz 3×3 y aquí tenemos su traspuesta que cambia las matrices, las filas por las columnas. Una matriz simétrica. Una matriz simétrica es cuando es una matriz cuadrada y es igual a su traspuesta, tanto por un lado como por el otro son iguales. Si lo miramos por este lado, por la mitad, por el de la mitad es el mismo y viceversa. La línea final son iguales. Operaciones con matrices. Suma y resta de matrices. Estos son los ejercicios que se pueden realizar mediante matrices. Dadas dos matrices de la misma dimensión A y B, se define una matriz como la suma de la siguiente manera. Tenemos una matriz A y una matriz B, y para hacer la suma simplemente es coger el primer elemento de la matriz y sumarlo en el segundo elemento de la matriz. Como lo vemos acá, nos daría un tercero. Tanto en la suma como en la resta se harían los ejercicios de las operaciones básicas. Propiedades de la suma de matrices. Una propiedad interna de la suma de dos matrices en orden m por n es otra matriz dimensión m por n. Tenemos una fórmula asociativa que sería A más B
más C igual a A más B más C. Un elemento neutro sería A más 0 es igual a A, donde 0 es la matriz nula de la misma dimensión que la matriz. El elemento opuesto, la matriz opuesta es aquella que en todos los elementos están cambiando de signo. A más, abro paréntesis, menos A, cierro paréntesis, igual a 0. Tenemos la siguiografía donde investigamos el ejercicio y a continuación les vamos a mostrar un ejemplo sobre un ejercicio propuesto para la realización. A continuación voy a dar una breve explicación del ejercicio propuesto. En una marranera se proporcionan a 3 especies porcinas 3 tipos de alimentos. Cada cerdo de tipo 1 consume semanalmente un promedio de 1 unidad del alimento 1, 2 unidades del alimento 2 y 3 unidades del alimento 3. Cada cerdo del tipo 2 consume en promedio semanalmente de 3 unidades del alimento 1, 2 del alimento 2, 4 del alimento 3. Y para un cerdo del tipo 3, el consumo semanal promedio es de 2 unidades del alimento 1, 1 del 2 y 5 del 3. Cada semana se le proporciona a la marranera de 30.000 unidades del alimento 1, 25.000 unidades del alimento 2 y 60.000 unidades del alimento 3. Si se supone que los marranos comen todo el alimento, ¿cuántos cerdos de cada tipo pueden pertenecer a la marranera? Entonces tenemos los tipos de cerdos que son X, Y y Z. Cada cerdo come los 3 tipos de alimento. El tipo de cerdo 1, que es X, come una unidad de alimento 1, 2 unidades del alimento 2 y 3 unidades del alimento 3. El tipo de cerdo 2, que es Y, come 3 unidades del alimento 1, 2 unidades del alimento 2 y 4 unidades del alimento 3. El tipo de cerdo 3, que es Z, come 2 unidades del alimento 1, 1 unidad del alimento 2 y 5 unidades del alimento 3. Del alimento 1 llegan 30.000 unidades a la marranera. Del alimento 2 llegan 25.000 y del alimento 3 llegan 60.000. Con estos datos procedemos a organizar el sistema de ecuaciones quedando así. Utilizamos los coeficientes del sistema dado. Trabajamos con la matriz ampliada, teniendo en la primera fila el primer coeficiente 1. La tomamos como la fila pivote para convertir los otros elementos de la primera columna en ceros. Al terminar el proceso lo multiplicamos. Cogemos la segunda columna por un cuarto. Esto con el fin de convertir la fila en nuestra nueva fila pivote. A partir de esta convertimos los elementos de la segunda columna en ceros. Al finalizar este proceso, para convertir la tercera fila en una fila pivote, la multiplicamos por 4 onceavos, obteniendo así una diagonal de unos. Con la tercera fila ya convertida, la organizamos como un nuevo pivote. Después la convertimos los elementos de la tercera columna en ceros. Y así obtenemos finalmente la solución de este sistema, en donde nos da un resultado de X es igual a 5.000, Y igual a 5.000 y Z igual a 5.000.